364 bis, se concede el uso de la palabra al senador Arturo Zamora Jiménez. Muchas gracias, presidente. Senadoras y senadores, estamos escuchando discursos que tienen que ver con un ámbito muy importante de la vida nacional y del futuro de México, que es la transparencia. Queremos dejar muy claro que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y que se escuche fuerte y se escuche claro, estamos a favor de la transparencia en todos los ámbitos de la vida política y, por lo tanto, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se suma a la reserva que ha hecho la senadora de Acción Nacional, Rosa Adriana Díaz. Hoy nos encontramos en el Senado de la República en el camino de construir acuerdos y consensos. Hoy estamos nosotros coincidiendo en temas de la mayor importancia. Hoy coincidimos nosotros en la necesidad de que se abra la transparencia, repetimos, en todos los ámbitos de la actividad. Por eso hemos escuchado con profunda atención la argumentación presentada por los grupos parlamentarios. Hemos escuchado con profunda atención sobre este tema en el cual estamos coincidiendo. Estamos coincidiendo de manera completa y sin ninguna reserva. Estamos coincidiendo y en este mismo sentido decir que le estamos dando carta de naturaleza a lo previsto por el artículo 6º constitucional y también estaremos refrendando las disposiciones constitucionales previstas en el artículo 8º, en el cual se escinde el derecho de petición, pero también subyace el derecho a la información. ¿Qué ejemplo más claro podemos dar hoy que hemos votado de manera prácticamente con una gran mayoría, en términos generales, la reforma laboral y que venimos votando seguramente temas en donde vamos a encontrar coincidencia de 128 votos a favor de la transparencia? Estamos de acuerdo en la transparencia sindical porque finalmente sabemos que todos los líderes sindicales y todas las agrupaciones han venido cumpliendo de manera puntual con el proceso de información que está reglamentado en la norma secundaria. Por esa razón, nosotros decimos no a reformas decorativas o a reformas sin efectividad en su aplicación. Estamos de acuerdo en reformas que finalmente sean para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Estamos de acuerdo en reformas que permitan mejorar la economía de México. Estamos de acuerdo en reformas que garanticen los derechos de todos los trabajadores y estamos de acuerdo nosotros en reformas que modernicen las relaciones laborales que tenemos nosotros la necesidad de poder conformar para incentivar la creación de empleos y sobre todo estamos de acuerdo en reformas que fomenten la formalidad en el trabajo. Por esa razón, estimadas senadoras y senadores, formulamos en la propuesta de iniciativa de reserva que se hizo al artículo 364 bis la siguiente redacción con adición. En el registro de los sindicatos se deberán observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, equidad, imparcialidad y respeto a la libertad y autonomía y democracia sindical. Es cuanto, señor presidente.
Sí, senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, ¿acepta usted que se incluya el término de equidad en la reserva de su artículo? Muy bien. Estamos observando en la mesa directiva que son coincidentes las reservas de la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama y del senador Zoé Robledo. Si estarían de acuerdo, someteríamos a consideración del Pleno únicamente una de las redacciones que son totalmente coincidentes. Le pediría a la secretaria de lectura la propuesta de adición de la senadora Díaz Lizama. Senador Zoé Robledo, por favor. Muy amable, senador. Gracias. Doy lectura a la propuesta de adición de la senadora Díaz Lizama, suscrita por el senador Zoé Robledo y el senador Zamora. Artículo 364 bis. En el registro de los sindicatos que deberán observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad, equidad y respeto a la libertad, autonomía y democracia sindical. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. ¿Alguien desea intervenir? Muy bien. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Con fundamento en el artículo 98 del reglamento, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 364 bis con la propuesta aceptada.
¿Falta algún senador por emitir su voto? Prorroguemos 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos más de tiempo tenemos. Senadora Cristina Díaz, ya llegó la senadora. Ya llegó Neira también. Y Neira ya también votó. Diga, permanece abierto el sistema. Diga, está abierto el sistema para que... Sigue abierto el sistema, compañeros, senadoras y senadores. Ayuda a Neira y a Cristina, amigo. Ayuda a Neira y a Cristina. Solicito apoyo en el escaño de la senadora Cristina Díaz, gracias. Y del senador Armando Neira, por favor. Señora senadora, ¿podría consultarle al senador Neira el sentido de su voto, por favor? Senador Armando Neira, ¿en qué sentido su voto? A favor. 128 entró, 0 en contra. Se emitieron, señor presidente, 128 en pro, 0 en contra. Como consecuencia de esta votación por unanimidad de los 128 senadores de la República, se adiciona el artículo 364 bis al proyecto de decreto. Para presentar propuesta de adición de un artículo 365 bis, se concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto. Con su venia, senador presidente, honorable asamblea, las adiciones al artículo 365 bis, como se han expresado, hay que destacar que mucha de la información que se propone que sea pública a través de este artículo 365 bis ya ha sido catalogada previamente como de carácter público en diversas resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información, tanto para la Secretaría del Trabajo como para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por ello, incluir estos datos en la ley laboral que hoy estamos discutiendo representa ahorrar pasos y dar accesibilidad a la información que por su naturaleza debe de ser pública y debe de facilitar a las y los trabajadores de los elementos básicos de información sobre su organización sindical y para el ejercicio y defensa de sus propios derechos. En relación a este punto, permítanme, compañeros y compañeras senadores, enumerar algunos de los criterios firmes que ya emitió el IFAI y que vienen a cuenta. La obligación de transparencia es parte del ejercicio del derecho a la información. El derecho de información es en beneficio de los ciudadanos. Con la transparencia y la información se fortalecen otros derechos como la libertad de expresión y el voto informado. El derecho a la información se debe de ejercer por cualquier persona sin discriminación. Este principio se puede aplicar a otros ámbitos de la vida social siempre que beneficie y fortalezca derechos, como los derechos de los trabajadores en los sindicatos. Al ser la transparencia un elemento de derecho a la información,
Es entonces cuando se vincula directamente a la democracia, y este derecho deberá de ser garantizado por el Estado. No debe perderse de vista que en el artículo 6º constitucional se establece el derecho a la información como un derecho fundamental. La consideración que el derecho de acceso a la información es un derecho humano, también, como muchos de ustedes lo saben, encuentra sustento en numerosos instrumentos internacionales. Permítanme traer a cuenta algunos de ellos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos también en su artículo 19, la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 13 y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es que hoy, aquí a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es que venimos a hacer este exhorto a los líderes sindicales de nuestro país para que entiendan nuestra posición, para que comprendan que los cambios que estamos proponiendo son necesarios para ampliar nuestra vida democrática, que el sindicalismo del siglo XXI dista mucho de las prácticas heredadas por un Estado unipartidista y corporativista. Compañeras y compañeros legisladores, en nuestras manos está la oportunidad y obligación de continuar impulsando los cambios democráticos que México requiere. La transparencia debe de ser una práctica creciente en instituciones públicas, en instituciones del interés público y en instancias que comparten su esencia, como lo son los sindicatos. No hay democracia sin transparencia, no hay democracia sin rendición de cuentas. Estemos a la altura de lo que las y los trabajadores de México requieren. Salarios justos y bien remunerados, sí, pero también sanidad en las instancias que lo representan, impulso a la democracia sindical y dejar parte de ser de un botín económico y político denigrante. No dar paso a la transparencia y a la democracia laboral es dejar mocha, permítanme la expresión, mocha esta ley, convertirla en un remedio de lo que el país necesita, en la antítesis constitucional entre lo que somos y lo que pretendemos ser. Que esta ley no se convierta en una abominable creación de un Frankenstein legislativo, a cuyo paso el trabajador agremiado, tanto en los pequeños como en los grandes sindicatos, nos recordarán un yerro, o nos recuerden la ligereza, la falta de voluntad política en nuestras decisiones. Senadores, ustedes tienen la palabra. ¿Es cuánto, senador presidente? Muchas gracias, senador Robledo. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo para proponer la adición de un artículo 365 bis al proyecto de decreto. Con su venia, senador presidente, compañeras senadores y senadoras, la transparencia es un principio fundamental que va de la mano con la profundización de nuestra democracia. Los ciudadanos, a partir del año 2002, gozan de un marco creciente de apertura y acceso a la información, que es una herramienta básica en la rendición de cuentas. El Senado de la República debe apostar decididamente a la ampliación de este marco de libertad de información, porque simple y sencillamente los ciudadanos tienen derecho a saber, y porque tiene un deber moral y político de consolidar lo que este mismo Senado inició. Lo que se busca con esta reserva es únicamente posibilitar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en los casos de competencia federal y las juntas de conciliación y arbitraje, en los casos de competencia local, hagan de conocimiento público y para consulta de cualquier persona los registros de los sindicatos. En estricto sentido, esta reserva no tiene efecto sobre los trámites que realicen los sindicatos, sino que únicamente establece la obligación a las autoridades de hacer pública esa información. Este mecanismo estará acotado por lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la información de las entidades federativas. Por último,
los ciudadanos y los trabajadores tienen el derecho de conocer los estatutos de los sindicatos porque esto permite ampliar la protección de sus derechos. De esa manera podrán conocer sus beneficios, obligaciones, los órganos internos y los procedimientos de los sindicatos a los que pertenecen. Por esta razón, también es importante considerar a través de esta reserva que el texto íntegro de las versiones públicas de los estatutos de los sindicatos esté disponible en Internet. Quisiera insistir en que tenemos el compromiso moral de construir un entorno que favorezca la transparencia y la rendición de cuentas. Esta reserva es en sí misma positiva porque no violenta los principios de autonomía y libertad sindical y otorga simultáneamente a los ciudadanos y a los trabajadores mayores elementos de juicio. En ese tenor, propongo se adicione el artículo 365 bis al dictamen, que dice lo siguiente. Las autoridades a que se refiere el artículo anterior harán pública para consulta de cualquier persona debidamente actualizada la información de los registros de los sindicatos. Asimismo, deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de registro que se les soliciten, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la información gubernamental de las entidades federativas según corresponda. El texto íntegro de las versiones públicas de los estatutos en los sindicatos deberá estar disponible en los sitios de Internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de las juntas locales de conciliación y arbitraje según corresponda. Los registros de los sindicatos deberán contener cuando menos los siguientes datos: domicilio, número de registro, nombre del sindicato, nombre de los integrantes del comité ejecutivo, fecha de vigencia del comité ejecutivo, número de socios y central obrera a la que pertenecen en su caso. La actualización de los índices se deberá hacer cada 3 meses. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senadora. Para presentar también propuesta de adición de un artículo 365 bis, se concede el uso de la palabra a la senadora Arely Gómez. Con su permiso, señor presidente, compañeras senadores y senadoras, hemos escuchado con profunda atención la argumentación presentada por los grupos parlamentarios que han propuesto reserva al artículo 365 bis. Las senadoras y senadores del PRI estamos comprometidos con los principios y valores democráticos del Estado constitucional mexicano. Que quede absolutamente claro, en el PRI estamos a favor de la transparencia en todos los ámbitos de la vida política. Nos adherimos a la reserva del artículo 365 bis. Esto es así ya que el artículo 6 de la Constitución Política establece los principios generales que debe seguir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Con fundamento en este artículo y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la ciudadanía puede tener acceso a los documentos contenidos en los registros de los sindicatos que obran en los archivos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En ese sentido, y de acuerdo al artículo 6 constitucional, así como el artículo 2 transitorio de dicha reforma, se establece que cada entidad federativa debe expedir la ley de la materia. Entendemos que en las entidades federativas existe actualmente un rezago de la materia, lo que podría impedir que los ciudadanos y particularmente los trabajadores pudieran ejercer plenamente el derecho de acceso a la información en el caso de las leyes locales no fueran lo suficientemente explícitas al respecto como para que las juntas locales de conciliación y arbitraje replicaran lo que a nivel federal ya es una realidad.
Este mismo argumento fue manifestado ante esta soberanía al inicio de la legislatura, cuando nuestro grupo parlamentario presentó la iniciativa en materia de transparencia impulsada por el presidente electo, licenciado Enrique Peña Nieto, en la que justamente se busca homologar criterios de transparencia a nivel federal y local como sello del próximo gobierno que como partido habremos de encabezar el 1 de diciembre. Consideramos que explicitar a nivel de la Ley Federal del Trabajo los mismos principios de transparencia y la legalidad que ya se encuentran contenidos en la Constitución contribuirán a fortalecer el sistema de transparencia en materia sindical. Es nuestra responsabilidad construir mecanismos para que se difunda la información pública con los ciudadanos, se mejore su calidad y se propicien bases de datos para la evaluación, fiscalización y rendición de cuentas en los asuntos públicos. Estamos convencidos, al igual que el presidente electo de la República, que una democracia de resultados exige niveles de transparencia y rendición de cuentas veraces y oportunos por parte de todo el sistema político. Sin ello, difícilmente podremos brindar a nuestro régimen democrático condiciones de mayor confianza, modernidad, eficiencia y eficacia en su actuar frente a los ciudadanos. En congruencia con lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRI anuncia su voto a favor de la modificación propuesta al artículo 365 bis con la siguiente adición. Reiteramos nuestro compromiso como partido y como próximo gobierno a favor de la transparencia con respecto a la Constitución, al federalismo, la autonomía sindical y al Estado de Derecho. Me permito leer el artículo. Artículo 365 bis. Las autoridades a que se refiere el artículo anterior harán pública para consultar de cualquier persona debidamente actualizada la información de los registros de los sindicatos. Asimismo, deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de registro que se les soliciten en términos del artículo 8º constitucional, de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la información gubernamental de las entidades federativas según corresponda. El texto íntegro de las versiones públicas de los estatutos en los sindicatos deberá estar disponible en los sitios de Internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de las juntas locales de conciliación y arbitraje según corresponda. Los registros de los sindicatos deberán contener cuando menos los siguientes datos: domicilio, 2, número de registro, 3, nombre del sindicato, 4, nombre de los integrantes del Comité Ejecutivo, 5, fecha de vigencia del Comité Ejecutivo, 6, número de socios, 7, central obrera a la que pertenecen en su caso. La actualización de los índices se deberá hacer cada 3 meses. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, senadora. Veo una gran coincidencia en las 3 reservas presentadas y me atrevería a preguntarle al senador Robledo si acepta el añadido de que sea en términos del artículo 8º constitucional como lo propone la senadora Arely Gómez y también a la senadora Mariana Gómez del Campo para tener una sola redacción en la reserva de este artículo. Senador Robledo. Gracias. Gracias. Senadora Gómez del Campo. Es correcto. Muy bien. Entonces, procedamos a dar lectura a la reserva del senador Zoé Robledo con la modificación, con la adición del artículo 8º constitucional.
Doy lectura a la propuesta de adición del senador Zoé Robledo, de la senadora Mariana Gómez del Campo y de la senadora Arely Madrid. Artículo 300, Arely Gómez. Artículo 365 bis. Las autoridades a que se refiere el artículo anterior harán pública para consulta de cualquier persona debidamente actualizada la información de los registros de los sindicatos. Asimismo, deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de registro que se les soliciten en términos del artículo 8º constitucional y de lo que regulen el acceso a la información y de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la información gubernamental de las entidades federativas según corresponda. El texto íntegro de las versiones públicas de los estatutos de los sindicatos deberán estar disponible en los sitios de Internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de las juntas locales de conciliación y arbitraje según correspondan. Los registros de los sindicatos deberán contener cuando menos los siguientes datos: domicilio, número de registro, nombre del sindicato, nombre de los integrantes del comité ejecutivo, fecha de vigencia del comité ejecutivo, número de socios y central obrera a la que pertenecen en su caso. La actualización de los índices se deberán hacer cada 3 meses. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite, señor presidente. Gracias. No habiendo sonido en el escaño, el senador Pablo Escudero. Gracias, señor presidente. El voto del Verde no podría ir en otro sentido. Estamos convencidos desde hace mucho tiempo de la importancia de la transparencia y de la rendición de cuentas. Actuamos de manera congruente y de la mano con la iniciativa que hemos presentado del presidente electo, señor Enrique Peña Nieto, que presentamos para impulsar y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en este país, ni más ni menos. Hemos propuesto elevar el IFAI a un organismo constitucionalmente autónomo. Las iniciativas y nuestros votos reflejan nuestro compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. No habiendo algún otro orador, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Con fundamento en el artículo 98 del reglamento, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 365 bis con la propuesta aceptada.
Pregunto si falta algún ciudadano senador por emitir su voto. ¿Falta algún senador por emitir su voto? Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 127 votos. Senador González Martínez, a favor. Señor presidente, conforme al sistema electrónico, se emitieron 128 votos en pro y 0 en contra. En consecuencia, se adiciona el artículo 365 bis al proyecto de decreto. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Javier Corral Jurado para presentar propuesta de modificación al artículo 371 del proyecto de decreto. Gracias, señor presidente. Ahora veremos hasta dónde llega el compromiso del PRI con el Sistema Nacional de la Rendición de Cuentas. Porque el de la democracia sindical es un compromiso histórico para Acción Nacional, porque está en los motivos originales que dieron sentido a nuestra presencia en la vida pública de México y del que Efraín González Morfín fue uno de sus más preclaros defensores. En una democracia que en realidad se precie de serlo, no puede haber en materia de responsabilidad política y rendición de cuentas excepciones jurídicas entre quienes ejercen un poder, una influencia o una forma de organización política o social. En una democracia, todos los que ejercemos una responsabilidad estamos obligados a rendir cuentas y conducir nuestros actos por la vía democrática como el gran valor que conquistó su derecho prácticamente en todo el mundo. En una democracia, señoras senadoras, señores senadores, no puede haber zonas de impunidad. Así como en nombre de las llamadas soberanías nacionales no se pueden atropellar los derechos humanos, tampoco en nombre de ninguna autonomía sindical se puede atropellar o negar los derechos de los trabajadores para elegir democráticamente a los miembros de sus directivas sindicales o negarles mecanismos o procedimientos internos que aseguren la correcta y honesta gestión de los fondos sindicales. Precisamente los temas que se contienen en la reserva que hoy formuló. Los conceptos de soberanía y autonomía están relacionados con la facultad de decidir de sus ciudadanos o sus agremiados. Las autonomías en nuestro medio son la libertad para tomar decisiones sin que medien chantajes, porros, temores o partidos. En la medida que las decisiones de los trabajadores se basen en asambleas abiertas, sin interferencias de agentes con intereses diferentes, son más auténticas. Lo que se tiene que discutir no es la autonomía sindical, es si los obreros pueden decidir libremente en las actuales estructuras sindicales, decidir sin interferencias de partidos políticos, iglesias, sobre todo de mafias internas. Decidir pensando en los intereses legítimos de los trabajadores. Decidir libremente requiere de hombres libres. El sindicalismo es consecuencia de la libertad de los trabajadores para asociarse. Es el instrumento para proteger sus derechos laborales y un medio para procurar la capacitación de sus agremiados. Autonomía sindical y libertad no es ningún dilema. Autonomía sindical y democracia no son antípodas. Autonomía sindical y transparencia no forman parte de ninguna dicotomía. En el mundo democrático son los rostros del sindicalismo moderno y responsable. Y la democracia, compañeros legisladores, tiene como condición necesaria el voto, como la expresión directa de la voluntad personal. El voto democrático presume
y presupone características y condiciones esenciales. La celebración de elecciones periódicas mediante el sufragio libre, directo y secreto. Es libre cuando se respetan los derechos esenciales de la persona y las libertades públicas, como la libertad de expresión, la libertad de información, de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de asociación, la libertad de información, de reunión. Es directo cuando la persona lo emite en forma directa sin intermediarios, porque cada miembro de la sociedad está capacitado para tomar sus propias decisiones de acuerdo con sus propias preferencias. La tendencia en el mundo ante la asunción y el reconocimiento de los derechos humanos es hacer que el voto sea directo, porque el derecho de voto no es un derecho transferible. Es hora de ir eliminando las elecciones indirectas, porque esa mediatización actúa la mayor de las veces como filtro, incluso distorsionador de los designios de los ciudadanos. Pero la más importante característica del voto democrático es asegurar que su ejercicio sea secreto, para garantizar la libre decisión del votante. El elector no debe ver limitada su libertad política cuando deposita su voto, y por ello es imprescindible que el elector pueda ejercitar su derecho al sufragio, garantizando su privacidad, de forma que su voto no sea conocido por nadie más. Esta libertad de elección puede quedar condicionada cuando el voto se hace de manera pública o abierta, y el voto por aclamación, a mano alzada o expresado oralmente, además de coercitivo, es una rémora vergonzosa de nuestro proceso de transición democrática. En el fondo, no hay impedimento constitucional alguno, lo sabemos todos. Lo que hay es la resistencia de un corporativismo sindical que ha servido más a la operación político-electoral de la disputa del poder en México que en la defensa de los derechos de los trabajadores. Es una resistencia penosa porque lucha por el dudoso honor de ser de los últimos actores en someterse a un ámbito de responsabilidad y al proceso de democratización que vive el país. La vida sindical no es un fuero, ni es un privilegio, sino una responsabilidad de todos sus agremiados. Oponerse a esta reforma es una pésima señal para el futuro inmediato de México por parte de quienes los avalan y tratan de justificarse en alcance de su autonomía. Largos periodos de usufructo sindical sin legitimidad. Los sindicatos libres son fundamentales para la democracia. Los sindicatos corporativos son amenazas silenciadas al orden político establecido. La paz social descansa en sindicatos libres. Exigir cuentas a los sindicatos, o mejor dicho, a sus líderes, no es ser antisindicalistas, sino defender al sindicato. Promover la democracia interna no es debilitar a los sindicatos, sino revestirlos de toda la dignidad que significa representar a sus agremiados. La emancipación de los trabajadores será verdadera cuando sean responsables de sus decisiones tomadas en defensa de sus intereses. Emanciparse de los patrones que los tratan o los trataron como niños o mercancías. Emanciparse de partidos y mecanismos corporativos sería una señal de extraordinaria madurez política para el futuro de México. Reconocer que el trabajador es una persona libre, lleno de dignidad, es emanciparlo. Le suplico termine su participación, senador Corral. Termino, señor presidente. Gracias. La lucha, compañeras y compañeros senadores, la lucha en contra de la corrupción debe estar en todos los ámbitos e instituciones del país, entre otros los sindicatos. La lucha por la democratización del país no puede tolerar ínsulas de perversión en instituciones intermedias como son los sindicatos. El siglo XXI debe vivirse en todos los ámbitos de la vida social. Más allá del desenlace de nuestra reserva en el proceso legislativo, nosotros votaremos en consecuencia con una de nuestras banderas históricas, la democracia, exactamente para la que la pensamos y para lo que la queremos, para la justicia y en la libertad. Por su atención, muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto para presentar también una propuesta de modificación al mismo artículo.
Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, tengo hoy el honor de acudir a esta máxima tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del PRD con el propósito de someter a su consideración una reserva para la modificación del artículo 37, fracción 9 y 13 de la Ley Federal del Trabajo, la que nos parece que es el corazón de esta reforma laboral que estamos discutiendo. Lo hacemos en el PRD convencidos de que la lucha por la democracia en nuestro país no se circunscribe ni debe circunscribirse a la democracia electoral. El artículo 3 constitucional es claro al establecer que la democracia no solamente debe de considerarse como una estructura jurídica o no solamente como un régimen político, sino como un sistema de vida. Nuestro régimen aspira a ser democrático y por ello las expresiones de esta democracia deben de ser amplias y llegar a las esferas sociales y políticas más sensibles y en donde participan en colectividad un inmenso número de mexicanos. La disyuntiva es muy simple. Un camino es el de proteger los intereses de grupo, de los que asumen que la autonomía sindical se define por sí misma, como una ínsula fuera de la construcción de la democracia nacional, que utilizan pomposamente la autonomía casi como un sinónimo de soberanía, como coartada para mantener privilegios. Señores y señoras senadores, soberano es el pueblo nada más. Otro camino es el de impulsar el cambio para construir como sociedad una democracia sindical del siglo XXI. Una democracia que tome en cuenta y dé garantías a los trabajadores, que empiece por abatir añejas prácticas de control, arcaicas estructuras del centralismo y complicidades políticas que asumen que los trabajadores son sencillamente mercancía electoral o fuerza anárquica que requiere de ser dominada. Esta es hoy la disyuntiva a debate. Hoy debatimos quienes estamos a favor de que México dé un gran paso para que los sindicatos se sumen a la vida democrática nacional y quienes se aferran a los modos, tradiciones y complicidades sindicales que la sociedad conoce y que la sociedad reprueba. México ha hecho grandes esfuerzos de democratización, esfuerzos que han tenido costos altísimos. En los últimos años, al menos formalmente, nuestro país ha ido apegando su actuar jurídico al de los estados democráticos del mundo, ratificando el respeto a las normas internacionales del derecho público y privado y suscribiendo múltiples tratados en materia de derechos humanos. Compañeras y compañeros legisladores, la democracia dentro de un sindicato debe de ser vista como un eje que conduce a la toma de decisiones de forma plural y consensuada, que beneficia por esa cualidad incluyente a esa colectividad que representa. Se debe considerar que el derecho al voto libre, al voto directo y secreto, lejos de representar una limitación a la libertad y a la autonomía sindical, resulta un carácter complementario de la democracia sindical. Esta afirmación ha sido sustentada por el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, enunciando lo siguiente: la imposición por vía legislativa del voto directo, secreto y universal para elegir a los dirigentes sindicales no plantea problemas de conformidad con los principios de libertad sindical. Recopilación de 1996, párrafo 360. La propia OIT considera también necesario el respeto de los derechos humanos laborales sustentados en el reconocimiento de los valores humanos fundamentales, como lo son la democracia y el derecho al voto. En virtud de lo dispuesto por nuestra Constitución, es una obligación promover y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el país. Además, los tratados internacionales suscritos por México son aplicables en todo lo que beneficie al trabajador. Por eso es que se propone confirmar un compromiso social con los trabajadores que encuentra sustento en el universo del derecho internacional y en el régimen constitucional mexicano.
Se considera necesario incluir en la reforma laboral de manera expresa el derecho de los sindicalizados a ejercer el voto bajo premisas de libertad, ajenas a influencias externas, de forma directa y personal, que den como resultado el ejercicio soberano del trabajador a manifestar su preferencia en la representación de sus intereses. La democracia es una, no permite excepciones en su ámbito de aplicación, pues hacerlo equivaldría a crear islas de excepción normativa, o mejor dicho, no islas, feudos sin ley en el que continúan siendo gobernados por cacicazgos del pasado. Concluyo, señor presidente, honorable asamblea. Argumentos, razones, tratados internacionales, los hay para dar el paso definitivo en la construcción de la democracia sindical del siglo XXI. La democracia sindical favorece a los trabajadores, pero sobre todo favorece a México. Los sindicatos requieren resguardarse de la intervención del poder político, requieren resguardarse del poder de las empresas, pero no requieren resguardarse de la democracia. Compañeras y compañeros, los convoco a que dejemos atrás de una vez por todas las excusas para que los sindicatos se aparten de los principios más elementales de la vida democrática moderna. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senador Robledo. Veo una gran coincidencia entre ambas reservas. Senador Robledo, ¿tendría usted inconveniente en que se leyera la primera que se presentó en tiempo en esta mesa? Muy bien. Pido a la Secretaría se dé lectura a la propuesta del senador Corral. Doy lectura. Artículo 371. De los estatutos de los sindicatos contendrán: fracción novena, número de miembros de la directiva y procedimiento para su elección, que deberá ser mediante voto libre, directo y secreto. Fracción decimotercera, época de presentación de cuentas y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento. Para tales efectos, se deberá establecer instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de las controversias entre los agremiados con motivo de la gestión y los fondos sindicales. Es tal cual la propuesta de modificación del senador Corral, presidente. Gracias, senadora. Sonido en el escaño, el senador Preciado. Solicito a la presidencia, conforme al artículo 99, inciso 2, que la votación para la admisión de esta reserva sea de manera nominal, por favor. Hay 5 senadores más que apoyan. Sonido en el escaño, el senador Barbosa. En el mismo sentido, señor presidente, es una moción de las que prevé el reglamento del Senado, una moción de procedimiento, y está relacionado con el 148, última parte del artículo del reglamento del Gobierno Interior del Congreso. Solamente para un poquito de orden, pediría yo a la Secretaría de lectura al artículo 148 del reglamento del Gobierno Interior del Congreso. Primero que se dé lectura a ese artículo. Con todo gusto, senador Barbosa. Artículo 148 de las votaciones. Las votaciones serán precisamente nominales, primero, cuando se pregunte si ha o no lugar a aprobar algún proyecto de ley en lo general. Segundo, cuando se pregunte si se aprueba o no cada artículo de los que compongan el indicado proyecto, o cada posicionamiento
de las que forme el artículo. Y tercero, cuando lo pidan un individuo de la propia Cámara y sea apoyado por otros 5 integrantes. También serán nominales en el caso de los artículos 152. Sonido en el escaño, senador Barbosa. Una vez que la lectura del artículo respectivo ha sido leída por la secretaria y ha ilustrado a la Asamblea, el suscrito senador Miguel Barbosa, con el apoyo del senador Fernando Mayans, de la senadora Luz María Beristain, del senador Benjamín Robles, del senador Fidel de Médicis y del senador Adán Augusto López Hernández, solicito, junto con ellos, que la votación para determinar si se admite a discusión o no esta propuesta, esta reserva, sea tomada en votación nominal en el tablero de registro. Gracias, senador Barbosa. Sonido en el escaño, el senador Zamora. Desde luego que estamos completamente de acuerdo de lo que regula nuestra normatividad en este tipo de casos, pero me parece que no es necesario porque el grupo parlamentario del PRI está a favor de que se discuta. No hay absolutamente ningún problema en este sentido. Estamos a favor de que se discuta y creo que por economía procesal estaremos a favor de que se discutan estos y los demás artículos que se reservaron. Y me permite consultar al senador Preciado y al senador Barbosa si están de acuerdo en que sea en votación económica. Muy bien. Insiste en la votación nominal, senador Barbosa. Entonces, procedamos a la votación nominal para ver si se acepta la discusión, el artículo reservado por el senador Corral y el senador Robledo. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 2 minutos. 2 minutos. No, pero votaron. ¿Se ha agotado el tiempo? La propuesta del artículo 371 del senador Zoe y del senador Corral se admite a discusión, señor presidente. ¿Podría mostrar los números de la votación, senadora, por favor? Marcela. Sonido en el escaño de la senadora Marcela Guerra.
Por alguna situación no se pudo votar, así que por favor solicito que sea tomado en cuenta mi voto a favor, por favor. Muchas gracias. Con gusto, senadora. Tenemos un registro de 127 a favor, señor presidente. ¿Incluido el voto de la senadora Guerra? Así es. Listo. Muy bien. ¿Algún otro senador que no haya podido emitir su voto? ¿Dónde? Estando a discusión la modificación del artículo 371, tenemos registrados 8 oradores, 4 en contra, 4 en pro. Empezamos con el senador Pablo Escudero en contra, el senador Ernesto Rufo en pro, el senador Mayans en contra, el senador Camacho en pro, el senador Fayad en contra, el senador Ríos Peter en pro, el senador Casillas en contra, el senador Gil en pro. Senador Humberto Mayans. En consecuencia de esta discusión, la propuesta tiene la palabra el senador Pablo Escudero Morales en contra de la propuesta.